Entonces, vamos. ¿Qué no es Laplace? Se dice, o por ahí se maldice, mejor dicho, que Laplace es una operación matemática que funciona para encontrar más rápidamente la salida de un sistema ante una entrada. Solamente si eso pasa, sí y solo sí, la entrada del sistema es un escalón, es un impulso o es una senoidal. Si no es, bueno, y una exponencial. Si no es ninguna de estas cuatro funciones que acabo de mencionar, entonces Laplace es completamente falso. Laplace no va a transformar o no va a hacer que la salida del sistema se pueda calcular más fácilmente para una señal cualquiera, solamente para esas cuatro señales de las que estoy hablando. La transformada Z es el símil o es la analogía de en el dominio continuo al dominio discreto de esta transformación que se hace. La transformada de Laplace entonces también me sirve para simplificar el esquema de sistemas que tienen involucrados conceptos o elementos que guardan memoria, como los capacitores, como los inductores. Los puedo llevar al dominio de Laplace y en el dominio de Laplace, capacitor e inductor o acumulador, lo que sea que acumule energía, un resorte o un medio que esté ahí, lo puedo ver como una resistencia, mejor conocido como una impedancia. Entonces, Laplace es una herramienta muy poderosa que usualmente es mal entendida con este concepto de tener que o querer usar Laplace para encontrar simplemente la función más fácilmente de salida. ¿Qué es lo que hago con Laplace y para qué lo transformo al dominio de Laplace? ¿O qué puedo lograr con el dominio de Laplace o en el dominio de Laplace o en el dominio de Z? Encontrar la función de transferencia más fácilmente, eso sí, porque la función de impulso es una de las funciones que se encuentra la solución más fácil en el dominio de Laplace y en el dominio de transformada Z. Y si yo conozco la respuesta al impulso del sistema, conozco absolutamente todo el sistema. Y en la transformación de la ecuación diferencial al dominio de Laplace es inmediata por las propiedades del dominio o de la propia transformada de Laplace que estamos evaluando. Entonces, transformada de Laplace. Primero, la definición. Tengo una señal que sea x de t, que está ahí, y existe entonces algo que se conoce como la transformada de Laplace, que se representa como x mayúscula y tiene una nueva variable que ya no es el tiempo, sino es este término que es el valor de s, y s es un exponente. Para encontrar a esta que está aquí, necesito entonces definirla. X de s es igual a la integral de menos infinito a infinito de e a la menos st por x de t por la diferencial del tiempo. Y eso es lo que estoy haciendo, o esa es la forma en la cual se construye la transformada de Laplace. Esta es la definición de la transformada de Laplace. Y se parece mucho a la función de convolución o la forma de convolución, y de hecho se parece mucho a lo que hemos visto. Estoy calculando el área bajo la curva de todo el dominio desde el menos infinito hasta el infinito de la señal misma multiplicada por una función exponencial, como es lo que tengo definido acá. Eso entonces me da muchas nociones de lo que está haciendo Laplace. Está transformando, o la forma en la cual lo puedo ver es que está transformando a una señal que está en el dominio del tiempo a un conjunto de funciones exponenciales que están cambiando en función del término s. Como es una integral definida entre dos límites, entonces la diferencial de integración desaparece y se queda únicamente la forma o el valor, o la variable, mejor dicho, que no puede ser integrada o que tiene que ser evaluada para todos los valores, que es justamente la variable o el exponente s.
y S pertenece a el dominio de los números complejos. Es decir, S está compuesto por una parte real más una parte imaginaria que se le conoce como J omega. Entonces esto es real, esto es imaginario, y por lo tanto S vive en el plano complejo. Si yo calculo la parte real de S, voy a obtener el valor de sigma. Si yo calculo la parte imaginaria de S, voy a obtener el valor de J omega. En ese mismo sentido, entonces, puedo definir ahora la transformada Z con el símil que he hecho del dominio continuo al dominio discreto. Existe una función x de n y existe entonces una transformada Z que se le conoce como x de z. En los dominios transformados se suele escribir a estos términos como mayúsculas para saber que está en el dominio transformado. Y decía que hago el símil siempre. X de z mayúscula es igual, si estoy integrando sobre el tiempo, primero si estoy integrando, entonces en el dominio discreto estoy sumando. Si estoy integrando sobre el tiempo, estoy entonces sumando sobre las muestras. La sumatoria de menos infinito a infinito de mi función x de n multiplicada por el símil que tendría esto en el otro dominio, y ese símil, o sea, la función exponencial, es simplemente z a la menos n. Y entonces tengo ahora otra vez, esta es la forma de la transformada z, donde z, al igual que la variable s, pertenecen al dominio de los números complejos. Y entonces, a diferencia de este, en el dominio discreto se suele escribir a z en forma polar. Z es igual a lambda por e a la j, y puede ser omega mayúscula u omega minúscula, que es igual a lambda por e a la j omega. Se escribe en este caso en el dominio en la forma cartesiana, porque manejarlo o manipularlo es más fácil por el tipo de operaciones que se hacen. Se escribe en su forma polar porque es más fácil manejarlo en este dominio que tengo acá. Y con ello entonces puedo empezar a definir algunas propiedades también de Laplace, ¿no? La primera que voy a marcar es la propiedad de que esta función es única. Esta función x de t genera solamente una x de s, y al revés. X de s entonces genera únicamente una x de t, y lo mismo pasa de este lado. Una x de n, o sea, una señal en las muestras, solo tiene una x de z, y una x de z solo tiene una señal en x de n. Es un mapeo 1 a 1 de los dos dominios que están acá. ¿De acuerdo? ¿O qué otra cosa tiene la transformada z? Si eso es cierto, entonces yo podría encontrar cuál es la transformada inversa de esta, que es lo que se puede estilar. Yo podría definir entonces x de t es lo opuesto a lo que tengo acá, entonces lo opuesto a lo que tengo acá sería otra vez la integral, ahora sobre la diferencial de s, de e a la s de t, por x de s, y este que va de menos infinito a infinito, lo voy a poner así, aunque no está del todo correcto, es una integral sobre variable compleja, porque la diferencial es entonces una forma compleja. No se suele encontrar la función x de t a través de este procedimiento. Lo que se suele hacer es conocer las funciones en el tiempo, porque es más fácil encontrar su representación en el dominio de Laplace. Y una vez que conozco cómo es su representación en el dominio de Laplace, tener el empleo de tablas que me digan cómo hubiera sido la función en el dominio del tiempo. Y lo mismo pasa con esta otra función. Yo tengo aquí x de n, entonces, otra vez, x de n, entonces sería igual, ahora es, en lugar de hacer una sumatoria, porque el dominio de z es complejo y no es discreto, aquí sí es otra vez una integral sobre toda la superficie de z que multiplica a x de z, diferencial de z, donde vuelve a ser una integral sobre la variable compleja que va desde el menos infinito. No es correcto ponerlo así, porque z es una variable compleja, pero tengo que integrar todo el espacio de z para poder encontrar x de n.
Otra vez, no se suele utilizar esta forma para encontrar x de n. Se suele tener una función en el tiempo o en las muestras, saber cómo es su transformada z y de ahí estar pasando con el manejo de tablas de un lado para el otro. Solamente funciona cuando las evaluaciones de las señales en el tiempo o en las muestras son de señales conocidas y simples, como son el impulso, el escalón, la senoidal, la exponencial y algunas combinaciones de ellas. Entonces vamos a definir justamente las funciones esas que acabo de decir. 2 de octubre 2021. Entonces la primera que voy a hacer es mi señal x de t es igual a delta de t, solo para ver cómo se calcula la transformada de Laplace. Y lo que dice es que x de s es igual a la integral de menos infinito a infinito de e a la menos st por x de t diferencial del tiempo que tengo ahí. Y noten que esto que está acá es en realidad una señal, es una señal en el tiempo. Estoy multiplicando dos señales que están en el tiempo. La señal exponencial, que está definida acá, donde ahorita no he definido su valor de exponente, o mejor dicho, es pluripotencial, como si fuera célula, porque puede tomar cualquier valor de exponente dado por el valor de s. Entonces, es una función, esto que está aquí es una función que me va a mapear a un espacio bidimensional para cada una de las formas que están acá. Y lo que hago es reemplazar, entonces, igual que lo que hago con la convolución, reemplazar esta función que está aquí por la definición que tengo. En este caso, x de s sería igual a la integral de menos infinito a infinito de e a la menos st por delta de tau, diferencial de t, por delta de t, y otra vez la propiedad de muestreo de la delta que está acá hace que entonces esto ya no sea una función, sino sea un solo valor, que es e evaluado en el e a la menos st evaluado en t igual a 0, y por lo tanto esto sería igual a x de s igual a la integral de menos infinito a infinito de delta de t diferencial del tiempo, y esto es igual a 1 por la propiedad de la propia delta. Entonces tengo mi primera lista de transformadas. La función delta de t en el dominio de S es igual a 1. Así de fácil. Voy entonces ahora con el dominio de Z para poder entender algo similar. Mi función x de n es igual a delta de n, que ya sabemos que es una sola muestra en n igual a 0, y lo que voy a hacer es transformarla con la definición de la transformada z. X de z es igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito hasta infinito de z a la menos n por delta de n, y entonces esto es igual a x de z. Delta de n es 0 para todos los valores excepto para n igual a 1. Entonces esta sumatoria la puedo ver como 0 más 0 más 0, puntos suspensivos, en menos infinito más 1, menos infinito más 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando n es igual a 0, entonces esto se convierte en 1 y luego los demás términos seguirán siendo 0, y por lo tanto la transformada z de la función delta de n también es 1. Entonces aquí tengo Laplace, aquí tengo z y esto vale 1. Bien, y entonces así tengo una forma de cómo ir transformando las cosas. Siguiente función, la función escalón. La función escalón dice entonces u de t. Quiero transformarla hacia el dominio de z, que va a ser el dominio de Laplace, y entonces aplico otra vez mi regla. Si esto es x de t, que está definida acá, x de s es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de e a la menos st por u de t, diferencial del tiempo, y igual que como pasa en la convolución, pasa exactamente lo mismo acá. A diferencia de la convolución, aquí la señal no se mueve
están fijas las dos señales, y entonces el valor de la integral, déjenme ponerlo acá, un monito, porque siempre con monitos es más bonita la vida. La función escalón tiene esta forma. Es una función que vale 0 para los tiempos negativos y vale 1 para los tiempos positivos. Y la otra función, decía yo que es una función pluripotencial, porque no está definido cuánto vale s, entonces simplemente voy a poner una exponencial decreciente porque puede ser entonces ese valor de la exponencial. Pero lo que sí puedo observar es que la multiplicación de lo que sea que esté aquí por el valor de 0 que está acá, lo que va a hacer es que todo este pedazo o toda esta área bajo la curva sea igual a 0. Y lo que me queda entonces es x de s es igual a la integral de 0 a infinito, está aquí, de e a la menos st diferencial del tiempo, simplemente. Esto es todo lo que tengo que integrar y entonces tengo que resolver la integral. Como es una integral, entonces queda menos 1 sobre s y tengo que evaluar e a la menos st entre dos límites que son desde el 0 hasta el infinito. Y ahora viene una parte enredada de la transformada de Laplace. Voy a poner primero mi división para que me quede espacio para el escalón. Esto que está acá, esta definición, puede tener dos posibilidades dependiendo de lo que valga el término s aquí. Puede ser que la exponencial evaluada en el tiempo infinito o cuando tiende a infinito se vuelva infinito, porque si el exponente de la exponencial es positivo, entonces eso se vuelve muy grande, sobre todo cuando llega al infinito. Pero si el exponente de la exponencial es negativo, entonces lo que va a hacer es tender a 0. Si eso pasa, si tiende a 0, entonces la transformada de Laplace está definida, porque tiene un valor al cual está llegando, o decimos está convergiendo. Llega a un término que conozco. Entonces, si llega a ese término que conozco en el valor infinito, la función de Laplace o la transformación de Laplace está definida. Eso genera entonces que existan valores del exponente s para los cuales sí existe la transformada de Laplace y valores para los cuales no existe la transformada de Laplace porque no están definidos dentro del dominio de s para ese caso. Y entonces lo que tengo que hacer es justamente analizar esa parte. Si yo evalúo literalmente este término, esto es una constante, menos 1 entre s, está aquí, y tengo que evaluar el límite cuando el tiempo tiende al infinito de e a la menos st, y en el otro caso, o en el otro límite, no tengo ningún problema porque simplemente vale 1. No importa cuál sea el valor de s, el otro término va a ser simplemente 1. Es todo lo que necesito saber ahorita. Todo depende entonces de este valor y tengo que evaluar los casos. Si, lo voy a poner así, voy a asumir entonces ahorita que la parte, solamente con la parte real, o solamente voy a asumir que S pertenece a los reales. Entonces, si S es mayor que 0, que es este caso que estoy aquí definiendo, bueno, lo voy a evaluar ahorita en este caso, S mayor que 0, entonces esto se convierte en e a la menos st, el signo no cambia, y por lo tanto el límite de integración o la integral definida que está aquí se convierte en menos 1 sobre s por 0 menos 1, y esto es igual a simplemente 1 sobre s. Menos por menos se convierte en acá. Eso es lo que está pasando. Y ahora, si s es menor que 0, que ese es el otro caso que estoy definiendo aquí, esto sería menos 1 entre s, pero este límite tiende al infinito a menos 1 y por lo tanto no está definido x de s. Entonces tengo dos posibles casos que dependen única y exclusivamente del límite de s o del valor de s que están ahí.
y voy a ponerlo, voy a tener que cogerme un pedacito de este que está acá, a ver si cabe. La otra, no, mejor lo pongo completo. Entonces dibujo aquí mi mapa completo del término S. Estaba diciendo que S es un exponente complejo, o sea, estoy definiendo un nuevo plano donde este es el plano donde habita esa variable que se llama S, tiene la parte real que es esta, que se le conoce como sigma, y tiene la parte imaginaria que es esta, que se le conoce como j omega. Y lo que dice mi función es que esto es válido o va a tender a esta forma si y solo si el valor de S es mayor que 0, recordando que está en esta parte del exponente que está aquí. Es un poco informal decir esto que está acá. De hecho, lo que tendría que haber dicho, déjenme poner aquí una acotación, e a la menos st, tiene entonces, está descrita por dos partes, que es e a la menos sigma más j omega por el tiempo, porque así es como se define el exponente s, y entonces tengo que ser un poco más riguroso en este sentido, porque esto que está acá me está hablando de una exponencial compleja que tiene una parte senoidal y una parte cosenoidal, que es la dada por este valor de j omega. Sin embargo, si yo lo separo, e a la menos sigma por el tiempo por e a la menos j omega por el tiempo, veo que en realidad este término, lo que juega como término de magnitud, es esto que está acá. Entonces, esto se puede aplicar, o esto se aplica únicamente a las partes reales del término S. Significa, entonces, que la integral o la transformada de Laplace de la función escalón está definida única y exclusivamente para los valores de sigma que sean mayores a 0, y esos están dados en este plano, en esta región. Cualquier punto en este semiplano derecho de Laplace tiene transformada de Laplace. Cualquier punto en este semiplano izquierdo, espacio S, de Laplace, pues del espacio S, no tiene transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace solamente existe para los valores de S que están dentro de este plano, y como son únicamente en esta región, que se extiende hacia el infinito y el infinito de este lado también, se le conoce entonces a esta como la región de convergencia. Y entonces la transformada de Laplace, puedo decir que x de s va a ser igual a la forma que encontré aquí, donde la función converge, es igual a 1 sobre s, ¿no?, con una región de convergencia donde la parte real de s sea mayor que 0. La transformada de Laplace se define por su forma, que es esta, y su región de convergencia. En el caso de la función delta, la región de convergencia era absolutamente todo el plano S, porque no hubo ningún límite en los valores. Podemos ver acá. S no tenía ninguna cabida, o no hacía que hubiera algún valor que esto se indeterminara, ni en S ni en Z, que es exactamente lo mismo. La transformada Z también tiene región de convergencia. Entonces, la transformada de Laplace se define como lo estoy expresando acá. Se define con su forma, que es esta, y su región de convergencia, que es esta. Entonces, puedo completar mi tabla y decir que la transformada de Laplace es 1 sobre S, con una región de convergencia donde la parte real de S sea mayor que 0. Y voy a hacer lo mismo entonces para la función escalón discreto. Entonces, x de n es igual a u de n
4. Y lo que quiero es encontrar esa forma que es x de z. X de z es igual a la suma desde n igual de menos infinito a infinito, x de n, z a la menos n. Tengo ahí. Y otra vez, entonces, lo mismo que pasaba en el caso continuo. X de n, tengo n, es una función que vale 1 para todo este tiempo que va desde el tiempo n igual a 0 en adelante, y para tiempos negativos vale 0, o para muestras negativas vale 0. Y z a la menos n es una función exponencial que puede ser creciente, decreciente, alternada, todo depende del valor de z que está aquí. Entonces, igual que en el otro caso, voy a poner solo una función decreciente para poder tener un ejemplo de esto. Entonces, pasa por acá, 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 pasa así. Estos van hacia abajo, todos estos términos que están acá. Igual que lo que pasaba con la convolución, no vale la pena que sume sobre todo el espacio de n, sino que de esta forma que está aquí puedo simplificarla como la sumatoria desde n igual de 0 hasta el infinito. X de n es 1 para todos estos valores, de z a la menos n, y esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de z a la menos 1 elevado a la n. Y conozco entonces la convergencia de ese término. Yo sé que algo elevado a la n, una suma geométrica, puede converger si y solo si el término que está aquí adentro es menor a 1. Entonces, si converge, a lo que converge es 1 sobre 1 menos z a la menos 1, si y solo si lo que está aquí es menor a 1. Si lo que está aquí adentro es mayor a 1, entonces no tiene convergencia esta forma que está acá, y por lo tanto su transformada z no existe, no se puede definir su transformada z. Entonces tengo que encontrar, igual que lo que pasó con la función escalón, cuál es su función, su región de convergencia. Y lo dice o lo dicta este término que está acá. Entonces el absoluto de z a la menos 1 tiene que ser menor que 1 para que eso converja, no que 0, sino menor que 1. Y si lo reescribo otra vez, entonces 1 sobre z, el absoluto, es menor que 1, simplemente paso de aquí para acá, y el absoluto de z tiene que ser mayor que 1. Entonces ya me está definiendo la región de convergencia de este espacio que está acá. Y voy a ponerlo, igual que hace rato, aquí en un plano. Dice la región de convergencia que esto es válido cuando el valor absoluto de z, que está definido acá, este es mi plano z, esta es su parte real, esta es su parte imaginaria, no se llaman igual en los dos planos, esto simplemente es real e imaginario, es mayor que 1. Eso es lo que está diciendo esta transformación. Por lo tanto, debo encontrar aquellos valores cuyo término absoluto sea mayor que 1, y eso es un círculo. Falta un medicamento en mi plano. Ahora sí. Entonces, la región de convergencia dice todos aquellos números que sean mayores a 1. Si yo defino que
esto es 1, el valor absoluto, j, esto también vale 1 y todos los elementos que están de aquí para acá, ¿y por qué me limito nada más ahí? También de aquí para acá, también de aquí para acá, voy a tener que mover un poco esto, de aquí para acá. Todos estos elementos que van de este círculo hacia afuera tienen una magnitud mayor que 1. Todos y cada uno de ellos tienen entonces esa magnitud y por lo tanto cumplen con esta región de convergencia o con esta descripción para la región de convergencia. Por lo tanto, todos esos números son esto que estoy mostrando acá. Y esta entonces es la región de convergencia de mi transformada del escalón, que se define como esto. Entonces ya puedo poner la definición completa. X de z es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1 con una región de convergencia determinada por el valor absoluto de z tiene que ser mayor que 1. Igual que lo que pasó con Laplace, se define como su forma de la transformación con su región de convergencia, que es esta. Y ya puedo entonces completar mi tabla, ya tengo las dos primeras formas de funciones y sus regiones y sus funciones o transformaciones en z. 1 en menos 1 menos z a la menos 1 con una región de convergencia de z mayor que 1. La transformada de Laplace, decía yo que, y la transformada z son mapeo de 1 a 1 y ese mapeo de 1 a 1 también incluye a la región de convergencia. Una señal da una forma de transformada Laplace o z y da solamente exclusivamente una forma, una combinación de función con región de convergencia. Puede ser que una función o que una transformada z tenga la misma forma, pero con regiones de convergencia distintas harán que la señal en el tiempo o en las muestras sean funciones distintas una respecto a la otra. Y déjame poner este término así, y entonces voy a definir la última por hoy, que será la función exponencial, ¿no? Mejor lo dejamos así para tener este tiempo por si tienen dudas.